Muy bien. Buenos días a todos y todas. Gracias por la conexión. El material de hoy tiene que ver con una técnica que no creo que hayan revisado antes, o a lo mejor la han revisado, pero quizás no asociada a la literatura. ¿Ya? Les voy a contar un poco de qué trata. Si es que alguno pudo revisar la presentación que les subí, ¿ya? Aborda de alguna manera un análisis de un objeto. ¿Ya? En este caso particular tiene que ver con un análisis de un texto literario y ahora lo que ustedes van a tener que hacer como tarea, por así decirlo, es analizar algunos videos, material audiovisual. ¿Ya? Pero de a poco le voy a ir explicando cuál va a ser el objetivo de lo que vamos a ir realizando esta semana. ¿Ya? La técnica que vamos a revisar hoy día se llama técnica creativa de ingeniería inversa. Ahí les voy a ir contando un poco de qué trata, ¿ya? Pero tiene que ver más bien con un análisis de la situación del objeto, ¿ya? Ahí les voy a ir contando. ¿Cuál es el objetivo que hemos revisado? El objetivo que se ha revisado hasta ahora es el objetivo 7, que tiene que ver sobre todo con interpretar y analizar de manera crítica texto literario o diversos tipos de texto. Recordar que por texto no solamente entendemos algo escrito, también se entiende algo de carácter oral, audiovisual, ¿ya? El texto en sí mismo abarca todo tipo de expresión, ¿ya? En el sentido de que toda expresión es un conjunto de ideas, es un conjunto de pensamientos que tiene detrás. Ya entonces, la idea es que podamos hacer un análisis e interpretación, ¿cierto? Hoy día lo vamos a ver como con los microcuentos, ya, pero ustedes lo van a tener que después realizar en un video. La idea también es que siempre ustedes puedan, como ya lo hemos hecho antes, evidenciar lo que piensan a través de las marcas del texto, por ejemplo, fundamentar. Siempre es importante, y eso es el carácter argumentativo dentro de todo, que ustedes sean capaces de fundamentar, ¿cierto?, lo que piensan y por qué creen que algo quiere expresarse de tal manera. De alguna manera también vamos a revisar, por ejemplo, cómo uno puede evaluar sus propios pensamientos, cómo puede evaluar sus propias ideas, ya para saber si realmente lo que digo está en lo correcto. Y finalmente también vamos a ir incorporando este análisis, ¿cierto?, entre pares, entre ustedes mismos, para que se den sugerencias. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Muy bien, reverse engineer, ¿ya? O ingeniería inversa. ¿Qué es? ¿Cierto? Es un proceso, ¿ya? Un proceso o técnica también, si se quiere, a través de la cual estudiamos un objeto, ¿ya? Con la idea de conocer el mayor detalle, ¿cierto? De ese objeto, ¿ya? Es como en el fondo un análisis, ¿ya? Un análisis del objeto, en este caso de un texto literario, ¿ya? Pero la idea es ir más allá y ojalá mejorar ese texto, ¿ya? O mejorar aquello que estamos analizando, ya va con esa intención, ¿ya? O sea, queremos obtener finalmente una versión mejorada de eso, ya de ese objeto, y no solamente una mera copia. Por eso tiene que ser siempre un buen análisis, ya por eso el análisis es bien importante en la etapa que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Ya? Lo primero siempre es identificar cuáles son las características del objeto. Ya, por ejemplo, si es un texto escrito, a qué género pertenece, literario, no literario, cuál es el subgénero. Por ejemplo, hoy vamos a revisar el microcuento. Y tienen que ir considerando todas las características que subyacen o que vienen a raíz de este subgénero, por ejemplo, literario. Ya lo mismo en el video. Eh, Pueden hacer, por ejemplo, una lista de sus características, que es una forma de analizar un objeto y irlo descomponiendo en el sentido, por ejemplo, de identificar en un texto cuál es su inicio, cuál es su desarrollo, cuál es su conclusión o desenlace. Y finalmente, esta idea del diagrama tiene que ver más bien con un esquema del texto, ¿ya? Eso como a grandes rasgos, ¿ya? Eso es como lo que se debe hacer en general, ¿ya? Bien, ¿qué se les va a pedir? Yo les voy a entregar una pauta hoy día, no se la he subido, pero se las voy a subir para que la tengan igual. ¿Ya? Y porque en relación a ella que en realidad es lo mismo que se les puse acá, pero va a estar más ordenado, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a analizar un microcuento o cuento breve, ¿ya? Donde vamos a hacer un cuadro de análisis o vamos a fijar en algunas de las características de este microcuento, ¿ya? Que en este caso particular vamos a analizar el microcuento Nicolás Era, ya del autor Neil Gaiman, ¿cierto? Y que vamos a tener que ejemplificar,
a partir de citas del texto, ¿ya? Y ver un poco de qué trata y analizarlo de manera profunda, porque inclusive aunque sea un microcuento, siempre tiene mucho que decir, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ya? Bien, deme un segundo, que se puso un poco lento el computador. Ahí sí. Ya, sigo entonces. Ya, vamos a leer entonces este microcuento. ¿Qué les dice el título de este microcuento? Se llama Nicolás Era, cuento navideño. ¿De qué irá a tratar? ¿Qué piensan? ¿De qué creen que va a tratar esta historia, este microcuento? ¿Qué les dice el título? Nicolás Era, cuento navideño. ¿Qué les dice el título? Que se puede tratar de Navidad. De Navidad, claramente, ¿cierto? El tema. Y el nombre Nicolás no les suena de nada. Parece que es como el Papá Noel, ¿o no? Exacto, ¿cierto? La historia, si no me equivoco, la historia del viejo Pascuero, ¿cierto? Nació claro, en los países nórdicos, ¿verdad? O sea, con esta idea de este señor que supuestamente vivía en el polo norte, ¿verdad? Pero también hay una historia más, esa es la parte como más ficcional, ¿cierto? Esta de los enanos, ¿cierto? De todo lo demás que se le ha agregado después de los renos, todo eso, ¿ya? Pero la historia real, si no me equivoco, se basa y se inspira en la historia de San Nicolás, ¿ya? Ahí podrían, si quieren, si les interesa un poco, podrían investigar un poco sobre la verdadera historia detrás del- de este cuento, por así decirlo, de esta leyenda, si se quiere, no sé, del viejo Pascuero, ¿ya? Bien, sí, por ahí va. Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos que va a ser una intertextualidad. Ustedes recordarán que el año pasado revisamos el concepto de intertexto, que era bastante amplio. ¿Ya? Un intertexto podía ser en relación a otro texto literario, un texto literario que se basa en otro, un texto literario que inspira una película o que se inspira en una película, ya un texto literario que puede ser llevado a canciones o canciones que pueden ser llevadas a un texto literario, también podían relacionarse con obras de arte, claro, con pintura, etcétera, o con experiencias reales, ¿ya? Todo eso podría ser abarcado dentro del campo de la intertextualidad, porque la intertextualidad no hay solamente un tipo, hay muchos tipos de intertextualidad, ¿ya? Pero no vamos a repasar eso ahora de nuevo, ¿ya? Bien, lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando a la vez. Dice así: más viejo que el pecado y su barba no podía ser más blanca, quería morir. Una primera pregunta para ustedes. ¿Qué idea uno piensa del viejo Pascuero o de Papá Noel? Con qué lo asocian generalmente? Ah, qué bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿qué dijo? No lo escuché bien. ¿Con qué lo asocian por lo general? ¿Al viejo Pascuero, a Papá Noel? Con qué lo asocian? Con qué Como felicidad, sentimiento? ¿Cómo? como felicidad, bondad. Felicidad, felicidad, bondad, ¿qué más? Amor, quizás, si se quiere, paz, ¿ya? Y entonces, claro, acá tenemos una primera contradicción. Nos dice que quería morir. O sea, es como que nos rompe un poco la idea, ¿cierto?, que tenemos como de manera convencional sobre el viejo Pascuero, ¿verdad? O sea, como este señor que viene a entregar amor, paz, felicidad, alegría a los niños, por ejemplo, ¿por qué querría morir? ¿Y por qué creen que alguien, que, por ejemplo, como él, desearía morir? ¿Qué le habrá pasado para llegar a desear morir, por ejemplo? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le podría haber pasado a este Papá Noel, a este viejo Pascuero? ¿Alguno se le ocurre alguna idea? ¿Qué le habrá pasado a él? No sé, a verse como cansado. Ya, puede estar cansado, sí, sí. Por ahí va, sí, una buena idea, podría haber estado cansado, muy bien. Veamos realmente qué le pasó. Dice, los enanos de las cavernas árticas no hablaban su idioma, pero conversaban en su propio gorjeo mientras realizaban rituales incomprensibles cuando no trabajaban en las fábricas. Ya, ahí hay varias cosas interesantes. Otra pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que se siente alguien, por ejemplo, un extranjero, que va a otro país y que no habla el idioma de ese país? ¿Cómo creen que se sentiría? Y que no lo comprenden, y él no comprende lo que dicen en general a otras personas porque no habla ese idioma.
¿Cómo creen que se sentiría una persona que le pase esa situación? Como triste. Triste puede ser, sí, cierto. Ujú. ¿Alguien más? ¿Quizá otra cosa más? Incomprendido, desorientado. Desorientado, perdido, sí, cierto, ya, probablemente algo así se sentía este señor, este viejo pascuero, ya, o Nicolás, claro, o sea, él se sentía que no lo comprendían, o sea, se sentía que no hablaba el mismo idioma que estos enanos, ya, y ella también da, por ejemplo, esta idea de, cuando no trabajaban en la fábrica, esta idea también capitalista de la producción, de la continua producción también. ¿Ya? Una vez al año le obligaban entre sollozos y protestas a adentrarse en la noche infinita. Ahí estaba, ¿cierto? El por qué o cuál era la razón de por qué él deseaba morir. Se sentía obligado, ¿ya? Se sentía obligado. No es que él quisiera hacer las cosas, sino como que se lo habían impuesto, ¿ya? Por eso él lloraba o sollozaba, protestaba. ¿Y cuál será la noche infinita? ¿Qué día será la noche infinita? Esa metáfora que hay ahí, ¿con qué la asocian? ¿Qué día creen que es? La Navidad. La Navidad, ¿cierto? Nochebuena, ¿verdad? O sea, 24, la noche 24-25 de diciembre, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué creen que lo asocia con esta idea de la noche infinita? ¿A qué se referirá? ¿Por qué para él podrá ser esta noche infinita? De como que tiene que trabajar, se podría decir como sería como un día completo más que todo, po, porque tiene que Exacto. estar todo el 25 de diciembre entregando regalos y cosas. Claro, exacto, muy bien, Renata, muy bien. Eso es cierto porque, claro, imagínense, aunque nosotros lo vemos dentro de la fantasía y todo lo demás, ya, pero este microcuento está dándole como un carácter más real, ¿ya? Entonces, claro, imagínense este señor que tenga que ir a todos los a todos los lugares del mundo y a todos los hogares a repartir los regalos a todos los niños del mundo, o sea, esa noche sería interminable realmente para él, ¿ya? Esa es como la idea que está intentando expresar el autor. ¿Ya? Durante el viaje se acercaba a cada niño del mundo y dejaba un regalo invisible de los enanos junto a su cama. Los niños dormían inmóviles en el tiempo, o sea, para nosotros como si el tiempo prácticamente no transcurriera muy rápido, pero en cambio para él sí, pues para él sí le pesaba el tiempo porque obviamente no quería hacer eso y se veía como obligado, ¿ya? Prometeo, Loki, Sísifo, Judas le envidiaba. Acá nuevamente tenemos la presencia de la intertextualidad, ¿ya? Todos los personajes que se nombran ahí son personajes míticos, por así decirlo, de diversos lugares y diversas tradiciones, que recibieron castigos, o se le impusieron castigo por diversas situaciones. Por ejemplo, quizá el que más conocen ustedes es Judas, ¿cierto? Que traicionó a Cristo, ¿cierto? Que en la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿cierto? Judas está en uno de los círculos del infierno, ¿cierto? Por su traición a Cristo. Entonces ahí se vio obligado eternamente a padecer cierto castigo por esta traición. Por ejemplo, Prometeo y Sísifo son dos mitos de la tradición griega antigua. ¿Ya? El caso de Prometeo era el que le robó el fuego a los dioses y él se vio obligado, o sea, el castigo que recibió era que eternamente él fue amarrado a una cima y venían unas aves de rapiña, no recuerdo cuál era el nombre ahora, sí, que constantemente le devoraban las vísceras, continuamente. Después se le volvían a regenerar y volvía lo mismo, volvían esta ave y se las volvían a devorar eternamente. Sísifo, también de la mitología griega, no recuerdo exactamente qué fue lo que hizo Sísifo, pero el castigo que recibía era que él tenía que escalar, llegar a una cima de una montaña cargando una gran roca, y una vez que estaba a punto de llegar a la cima, la roca volvía a caer y hoy él tenía que volver a bajar y volver a subir la roca, y así eternamente. Loki me parece que es de la mitología nórdica, no estoy seguro, tendría que revisar eso, pero en el fondo esos cuatro nombres que acá aparecen son todo intertexto en relación a personajes históricos o más bien personajes míticos que han recibido castigos, ¿cierto?, en algunas tradiciones. ¿Ya? Entonces, claro, imagínense esos castigos que ya eran terribles y aún así, ¿cierto? Nicolás les envidiaba, ¿ya? O sea, que realmente para él era un suplicio, un verdadero castigo. Tenía el castigo más duro, jo, jo, jo. ¿Cierto? Ojo, 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 como no sé cómo, ahí como el viejo Pascuero, ¿ya? O sea, ahí tenemos claramente nuevamente esta idea
de que, claro, o sea, de que él tiene que sonreír, está, no es, por eso no es ese ja, 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 no, no es esa risa como que uno cuando se ríe como de manera normal, ¿ya? Sino que acá esta risa que le intenta también dar una explicación a ese jo, 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 ¿cierto? Que más bien está como risa no fingida, pero como falsa risa, en el sentido como que él realmente estaba triste, pero tenía que aparentar felicidad, ¿ya? Entonces nos da otro vuelco, otra mirada a este microcuento, quizá un poco crítico, un poco triste si queremos, pero le da una mirada un poco más realista quizás también a esta historia de Nicolás o el viejo Pascuero. ¿Algo que quieran comentar en relación a este microcuento? Pero esto lo encuentro, ¿cierto? ¿No es verdad? No, es un cuento, microcuento. Sí, un microcuento. Sí, un microcuento. Es ficción, es ficción. Sí, es ficción. ¿Ya? Pero sí se basan cosas a lo mejor reales, por ejemplo, en esta idea de Nicolás, ¿ya? Ujú, muy bien. Vamos a ver algunas características, como les decía, para hacer un análisis más profundo. Y bueno, ya comentamos los elementos centrales, pero por ejemplo, ahora vamos a hacer un análisis como de las características del microcuento o microrelato. Una de las características centrales es la brevedad, ¿ya? Esto es lo que más caracteriza un microcuento, o sea, porque, obviamente también porque es un cuento narrativo, pero además porque generalmente hay microcuentos que pueden ser inclusive de una oración. Hay un microcuento muy famoso de Augusto Monterroso, que inclusive es solamente de una oración, que dice, cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Ese microcuento, aunque ustedes no lo crean, es un microcuento, ya ha sido de alguna manera interpretado de muchas formas, ya porque al ser tan breve, da inclusive para muchas interpretaciones, de manera cultural, política, social, ya. Entonces, no hay una periodicidad fija o cierta extensión fija, ¿ya? Pero, por ejemplo, se dice que puede ser media plana, una plana o máximo aprox hasta dos páginas, ¿ya? Como máximo, pero ya sería como un micro relato, ya por lo general no son más extensos que una plana, ¿ya? Obviamente pertenece al género narrativo, dado que nos están contando una historia, ¿ya? Se centra de algo, más bien en algo general, no especifica tanto, ¿ya? Lo importante del microcuento es que igual te deje algunas dudas para que te dé paso a la interpretación. Ya por eso a veces ustedes en el cuento, el microcuento anterior, tuvieron que igual hacer varios intertextos, hacer varias relaciones para comprenderlo a mayor profundidad. Por lo general, un microcuento puede ser o puede tener muchas interpretaciones, por eso hay que estar muy atento a lo que quiere decir. ¿Ya? No es, por ejemplo, como un refrán, no es como más vale pájaro en mano que cien volando, o camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ya, porque eso sería un lenguaje muy literario, muy connotativo, ya, sino más bien no busca contar una historia. Por ejemplo, puede partir con había una vez, en este caso un camarón que se durmió, o de cualquier otra forma. En el fondo, a lo que apunta ahí es que nos debe contar una historia, ¿ya? Por ejemplo, revisemos el siguiente microcuento para revisar también esta idea de la brevedad. Cuento de arena, de Jairo Aníbal Niño, colombiano. Un día la ciudad desapareció, de cara al desierto y con los pies hundidos en la arena. Todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. ¿Qué les dice ese microcuento? ¿Qué, ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que intentará decir el autor ahí? Intenta decir varias cosas, en verdad, pero lo que ustedes logran captar, por ejemplo. ¿Qué es lo que habrá querido decir el autor en este microcuento? Dice, un día la ciudad desapareció de cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. ¿Con qué asocia uno generalmente la idea de los espejismos? ¿Con qué lugar? Era como una ilusión. Claro, los espejismos son una ilusión. ¿Y con qué lugar? ¿Dónde se dan esos espejismos? En los sueños. ¿En los sueños ya? ¿Y dónde más se puede dar? Pero en la realidad, ¿dónde se puede dar un espejismo? O en las películas, por lo menos yo creo que han visto que se producen espejismos. ¿Dónde se producen cuando ven una película? ¿En qué lugares? El texto de hecho lo dice. ¿En qué lugar? En el desierto. En el desierto, ¿verdad? Sí, cierto. Con esta idea de que la persona no, hay exceso de sol, tienen sed, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. El desierto por lo general
tiende a generar esta idea de los espejismos, ¿ya? Pero eso es como lo aparente, ¿ya? Porque en realidad este microcuento busca hacer una crítica más bien social, si se quiere, una crítica también un poco política, ya a lo que pasaba, porque este es un microcuento, bueno, si bien es colombiano, ya, pero puede ser de alguna manera llevado a distintas como, o sea, lo podemos interpretar de distintas sociedades, ¿ya? Por ejemplo, dice, voy a repetirlo, dice, un día la ciudad desapareció de cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron, perdón, que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo, ¿ya? Se puede interpretar, por ejemplo, con la idea de las dictaduras, ¿ya? Con la idea de los regímenes militares, por ejemplo, que en Latinoamérica hubo, así como hubo acá en Chile, en muchos países de Latinoamérica hubo dictadura, ¿ya? Y varias de ellas duraron aproximadamente unos 30 años, ¿ya? Como fue el caso de nuestro país también, ¿ya? Entonces, también una de las posibles interpretaciones podría ser esa, o sea, que las personas durante esos 30 años realmente hayan vivido en este espejismo, o sea, en algo que no era realmente la realidad, por así decirlo, sino algo más bien como impuesto, ¿ya? Claro, y que al fin, después que pasaron esos 30 años, ¿cierto?, de ese régimen, las personas desde ahí lograron comprender, ¿verdad?, que habían estado viviendo lo que habían estado viviendo realmente, ¿ya? Y además, por ejemplo, aquí le da una connotación, dice durante 30 largos años, o sea, una connotación negativa, o sea, que realmente fue duro esos 30 años, porque para él era como si hubiesen durado mucho más, ¿ya? Esa es una de las interpretaciones que se podría dar, por ejemplo, ¿ya? Quizás se les pueden dar otras también, pero ahí ustedes pueden ir haciendo eso. ¿Ya? Otra de las características son los juegos con el lenguaje, ¿ya? El autor del microcuento a veces experimenta o juega con el lenguaje y los tipos de texto. Hay muchas formas de jugar con el lenguaje. Aquí vamos a ver una, ¿ya? En este microcuento que se llama Noción del tiempo de Jen Llévenes, que es chileno. Me levanto lunes mandando un correo. Luego me lavo los dientes con martes contestando el teléfono. Entonces tomo desayuno a las miércoles junto con el cliente y llego jueves a la reunión todo atrasado. Mientras que trabajo y trabajo hasta que salgo las viernes para poder descansar y por fin ver televisión solo un sábado. Antes de acostarme en mi domingo después de poner el despertador para mañana, qué rápido pasa la semana. ¿Qué juego hizo ahí el autor? ¿Qué juego con el lenguaje hizo el autor en este microcuento? ¿Jugó con los días de la semana? Sí, cierto, ya. Muy bien, ya. Analicemos entonces un poco estos días de la semana. Dice, me levanto lunes mandando un correo. ¿A qué se referirá ahí eso de me levanto lunes? ¿A qué creen que se refiere? Como que es lo primero Como que hace. Sí, cierto, temprano, primera hora, puede ser. claro, me levanto como a primera hora, me levanto temprano, ¿cierto? Ahí ya le da como una categoría, un carácter temporal igual, pero dentro de la jornada del mismo día. Luego me lavo los dientes con martes contestando el teléfono. O sea, ahí a martes le da como si fuera una persona, ¿cierto? O también podría ser una persona o podría ser a lo mejor un estado de ánimo. Ya, por ejemplo, perdón, me lavo los dientes con martes contestando el teléfono. O sea, podría ser a lo mejor apurado, por ejemplo, podría ser, que el martes como uno está más rápido, ¿ya? Pero todo eso son interpretaciones, va a depender de cada uno, ¿ya? Entonces tomo desayuno las miércoles junto con el cliente, o sea, a las miércoles también podría ser así como casi al mediodía, una cosa así, porque está casi a la mitad de la semana, y llego jueves a la reunión todo atrasado, ¿cierto? Jueves, ¿con qué lo relacionará el día jueves? ¿Con qué lo relaciona? Y llego jueves a la reunión todo atrasado. Como llegar tarde, ¿o no? ¿Qué les parece si llego jueves a No, la a reunión? última hora. ¿Cómo? Como a última hora. A última hora, ¿cierto? Como llegar tarde, ¿verdad? Y llego jueves a la reunión todo atrasado. Mientras que trabajo y trabajo hasta que salgo a las viernes para poder descansar. ¿Y a las viernes qué será acá, dentro del Como el fin contexto? de semana. Ya, no, pero que está hablando como de un mismo día. Está hablando de un mismo día. El término del día ya. El término del día, ¿cierto? Hasta que salgo las viernes para poder descansar, o sea, hasta que salgo muy tarde, por ejemplo. Y por fin ver televisión, ahí vuelve ya los días de la semana. Y por fin ver televisión solo un sábado antes de acostarme en mi domingo, después de poner el despertador para mañana. Qué rápido pasa la semana. Muy bien, bien la interpretación.
¿Por qué creen que el autor quiso escribir este microcuento? ¿Cuál habrá sido su intención? ¿Solamente jugar con el lenguaje porque se le ocurrió o algo le habrá provocado eso? ¿Cuál habrá sido lo que le llevó a escribir esto? Como que se dio cuenta de como la noción del tiempo, que todo pasa tan rápido. Ya, por ahí va, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que a veces los días pasan, por ejemplo, la semana nos pasa muy lento, así como que queremos que llegue luego por ejemplo, como dicen, no sé ustedes, o en los memes, es viernes, mi cuerpo lo sabe, ¿cierto? O a veces uno quiere que llegue el fin de semana porque en la semana hay mucho que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, esto mismo de hacer tantas actividades, tantas cosas, ya, claro, a veces puede pasar eso, o al contrario, a veces uno siente que la semana se le pasa muy rápido porque justo, por ejemplo, imagínense en vacaciones y están en un, no sé, visitando un lugar que nunca han ido y recorriéndolo y conociendo lugares y personas. Claro, a lo mejor ahí la semana se le puede pasar muy rápido porque están viendo hartas cosas nuevas, ¿ya? Entonces, claro, esta idea de cómo percibimos la semana, cómo percibimos el tiempo, muchas veces depende de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Depende de las situaciones, ¿ya? Entonces, claro, o sea, probablemente a este autor la semana se le resultaba muy tediosa, ya pasaba muy lento todo, entonces él dijo, ya, a lo mejor quiero que por lo menos hacer este juego con la literatura donde la semana me pase más rápido, no tan lento como me pasa día a día. Ya quizá esa fue una de las intenciones del autor, ¿ya? Ahí, cierto, hay que inferirla, ¿ya? Esas son como las características siempre como generales que tiene un microcuento, pero también tiene algunas características que son opcionales. Ya, por ejemplo, lo que comentábamos de la intertextualidad. Esto de basarse en otra historia, en otros cuentos, por ejemplo, en otros relatos para escribir el texto. Ya, por ejemplo, claro, lo hace a través de la parodia, que es como la burla, a través de la alusión, por medio, aunque sea mencionando un elemento de otra historia, la continuación o la continuidad de una historia, la inversión o dar vuelta el argumento, el pastiche más bien como una especie de mezcla también, el spin-off, el spin-off no lo he revisado, pero son distintas técnicas, ¿cierto?, para la intertextualidad, ¿ya? Veamos acá este ejemplo, dice, para mirarte mejor, de Juan Armando Eppel, chileno. Aunque te aceche con las mismas ansias, rondando siempre tu esquina, hoy no podríamos reconocernos como antes. Tú ya no usas esa capita roja que causaba revuelos cuando pasabas por la feria del parque forestal, hojeando libros o admirando cuadros, y yo no me atrevo ni a sonreírte con esta boca desdentada. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el intertexto? ¿En qué se basó el autor para escribir este microcuento? ¿En qué historia se basó? En la Caperucita Roja. En la Caperucita Roja, ¿cierto? Pero le dio otro vuelco, ¿verdad? Que la Caperucita ya no era esta niña y que él ya no era un joven, ya, sino que la Caperucita ya había crecido, ya era mayor, y él también era más mayor todavía, ya él era ya probablemente un anciano, porque dice, y yo no me atrevo ni a sonreírte con esta boca desdentada. O sea, le da otro vuelco a esta idea, ¿cierto?, de la tradicional de la Caperucita Roja, ¿ya? Es un ejemplo de intertextualidad porque tomó esa historia y la convirtió en un microcuento, ¿ya? Bien, también tenemos los finales sorpresivos, ¿cierto? Estos finales inesperados, ¿ya? Que muchas veces son abruptos. Que eso es muy típico en un microcuento porque es como lo que nos tiene que llamar mucho la atención. Por lo general tienden a revelar, ¿cierto? Cambiar el sentido al final del texto. O sea, estamos leyendo algo y como que al final nos cambian todo el sentido del texto por un detalle, ¿ya? O a veces inclusive quedan como finales abiertos o estas múltiples interpretaciones. Por eso los microcuentos generalmente uno los puede interpretar de muchas formas distintas. Este se llama llamado de emergencia, anónimo. ¿Por qué creen que alguien podría, o por qué una persona podría llamarla de emergencia? ¿Por qué razones a uno generalmente lo llaman de emergencia? ¿Por algún accidente? ¿Algún accidente, cierto? ¿Algo que le pasó a otra persona? ¿Ya? Veamos qué pasó acá. Llamada de emergencia. Tan pronto colgó el teléfono, se montó en su moto y condujo a toda velocidad, esquivando todos los autos, ignorando las luces rojas de los semáforos. Si la pista se enfriaba, no se la apagaban. ¿Cierto? Ahí tenemos como este final que es como extraño, ¿cierto? O sea,
por mucho que el señor, el tipo trabaje acá como repartidor, ¿verdad? Claro, aún así es extraño que alguien o sea, haga todo eso así como tan rápido para solamente no se le enfríe la pizza, ya es como extraño, ¿cierto? Porque esta idea de que ustedes nombraban de que lógicamente uno asocia las llamadas de emergencia y como que responde rápido cuando hay un accidente, qué sé yo, pero acá no, acá era porque no quería que se le enfriara la pizza que tenía que entregar, ¿ya? Esa es como la idea de ese microcuento, ¿ya? Bien, otra estrategia es el humor y la ironía, ¿ya? No, a ver, el humor tiene que ver con aquello que nos causa risa, que puede ser de diverso tipo, pero no es un chiste, ¿ya? El humor puede ser más bien irónico, ya cuando hay como una burla detrás, ¿cierto? Eh, que claro, la ironía es como una burla disimulada, o el sarcasmo que es como una burla también, pero mucho más hiriente o más mordaz y cruel, ¿ya? Veamos acá y cuál será el sentido. Se llama el bastón anónimo. Lo seguía usando a pesar de que ya se encontraba totalmente recuperado de su rodilla, porque según él, con esto me obedecen más los nietos. ¿Por qué alguien habrá querido escribir ese microcuento? ¿Cuál habrá sido la intención para escribir ese microcuento? Lo seguía usando a pesar de que ya se encontraba totalmente recuperado de su rodilla, porque según él, con esto me obedecen más los nietos. ¿Qué pasa a veces con los adultos mayores, con los abuelos de nuestra sociedad? ¿Qué pasa a veces? Tienen como más autoridad, o sea, como que se le hace como más caso, no sé. Ya, sí, pero por lo general, a ver, ojalá que no sea el caso, pero por ejemplo, a veces pasa que los jóvenes como que no siempre le prestan mucha atención a los mayores, a los adultos mayores, por ejemplo. Hay muchos adultos mayores que lamentablemente en nuestra sociedad son abandonados, ¿verdad? O sea, que la familia los van a dejar a los asilos, después se desentienden de ellos, ya. Ya, pero claro, aquí no es tan drástico esta historia, ya, pero por ejemplo acá nos muestran un abuelo que a lo mejor sus nietos a lo mejor adolescentes, jóvenes, qué sé yo, no le hacían mucho caso. Pero realmente él se dio cuenta que cuando él no podía andar bien, cuando tenía que ocupar el bastón, los nietos a lo mejor se preocupaban más de él y lo ayudaban, como un poquito dándole un poco de pena, por así decirlo. ¿Ya? Claro, entonces él después ya se había recuperado de su rodilla, pero como sabía que sus nietos le obedecían mucho más cuando él andaba con el bastón, porque se preocupaban más de él, prefirió seguir andando con el bastón, ¿cierto? Un poco la invitación, bueno, no la hace directamente el microcuento, pero la invitación también es a escuchar también más a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores que siempre tienen algo que decirnos, ¿ya? Eh, a veces uno, no sé, yo tengo, bueno, con mi abuela, que es la única que tengo viva todavía, mi abuela materna, con ella siempre he tenido una buena relación porque con ella me crié, ¿ya? No así con mis otros abuelos, pero con ellos igual tuve una buena relación cuando los veía. Ya, ojalá que ustedes también en general se lleven bien con sus abuelos. A veces los abuelos tienen muchas anécdotas, tienen muchas historias y es importante escucharlo, a veces igual hacerles caso, aunque algunas veces no estemos siempre de acuerdo con algunas cosas que nos dicen, pero es importante cultivar la buena relación con nuestros abuelos, con nuestros adultos mayores también. ¿Ya? Muy bien. Eso era como ejemplo. Ya, esos son algunos ejemplos de estas diversas técnicas, ¿cierto? O estrategias que son frecuentes en los microcuentos. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Pongan mucha atención. Como yo les decía, em, claro, yo les decía, les voy a enviar la pauta como, así como súper, o sea, como paso a paso lo que tienen que hacer, porque acá igual está ejemplificado, pero se lo voy a enviar más ordenado, ¿ya? Bien, este trabajo para esta semana que viene, tienen que ojalá traerlo la próxima clase, ya porque quiero revisarlo en clase. Quiero que lo revisemos ahí y que hacerle algunas retroalimentaciones y necesito que al menos, porque lo pueden hacer individualmente o en parejas, necesito que al menos una de las dos personas por así decirlo, del grupo, eh, me dé a conocer un poco lo que están desarrollando o algunas preguntas que yo les voy a hacer en relación al trabajo la próxima clase, ¿ya? Y me lo tienen que enviar también antes de la clase, ¿ya? Bien, entonces individualmente o en pareja deben ver los videos que les voy a comentar a continuación, los videos adjuntos, que ya se los subí. Son videos breves, pero hay uno que lo pueden ver un poco más extenso porque se basa en una película, la película Coraline, ¿ya? Claro, y están basados son en relatos, por así decirlo, videos que están basados en los cuentos del mismo autor que revisamos de Nantes, que era Neil Gaiman, ¿ya?
por lo menos uno de ellos, que era el de Status Quo, está basado en uno de los cuentos de Neil Gaiman, ¿ya? Y tienen que escoger entonces uno de esos videos y tienen que analizarlo, ¿ya? Y ese análisis me lo pueden enviar en un PowerPoint, en un Prezi, en un Word, ya como ustedes quieran, pero la idea es que me envíen el análisis, eso es lo importante. Yo les voy a enviar como la pauta o la tabla en PPT, ¿ya? Pero ustedes lo pueden enviar en cualquier formato, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que necesito en general? Necesito que analicen las características del video o del cortometraje que elijan. Tienen que fijarse cómo es el lenguaje, ya, o sea, qué es lo que, cómo se expresan los personajes ahí, los tonos de voz, por ejemplo, la intención de lo que dicen, los efectos, por ejemplo, visuales, los efectos sonoros del video, quiénes son los personajes principales, secundarios, no solamente nombrarlos, sino también describirlos, cuál es la trama central de la historia, cuál es el tema central que se está desarrollando, ¿cierto? ¿Cuál es la historia detrás del cortometraje o video? ¿Algún detalle llamativo o detalles llamativos que ustedes hayan identificado en estos videos? ¿En qué lugares se desarrolla? ¿Cuál es el tiempo en el cual se desarrolla? Si hay alguna intertextualidad, por ejemplo, si uno de ellos, bueno, los dos tienen un poco de, sobre todo el primero, tiene una característica como de terror, entonces hay una intertextualidad con todas las historias de terror, por así decirlo, ¿ya? Eso es como la parte de las características. Luego tienen que analizar su estructura, tienen que describir cómo es el inicio, ¿cierto?, del video, cómo es el desarrollo y cómo es el desenlace final. Y finalmente tienen que hacer un mapa conceptual donde incorporen las características que mencionábamos al principio con la estructura de inicio, desarrollo y desenlace de la historia. ¿Ya? Todo eso tienen que hacer para la próxima clase. ¿Ya? En pareja se lo sugiero para que se le haga menos pesado, no es tanto tampoco, pero porque los videos no duran más de 3 minutos, a no ser que quieran ver la película de uno de ellos. ¿Ya? Pero para que hagan un buen análisis, ya la idea es que hagan un análisis más profundo. Vamos entonces la próxima semana a comentar ese análisis y después me van a enviar el definitivo retroalimentado. Ya, yo voy a evaluar los dos, pero el definitivo es el que más voy a considerar, ya le voy a dar por así decirlo, un porcentaje mayor al definitivo en relación al que hicieron. Ya acuérdense que, eso también quería recordarle, no sé si ya le informaron, pero de la unidad 0 no van a ir ninguna nota, ¿ya? Pero de la unidad 1, que ya vimos, ya por así decirlo, porque en realidad no estamos trabajando unidades, pero lo que vimos hasta el 31 de agosto, sí se considera la evaluación formativa y los profesores tenemos que escoger de los trabajos que ustedes hicieron en clase, ojalá los dos mejores, ya para eso promediarlo, pero los dos mejores a nivel de curso, ya. Para promediarlo, ¿cierto? Validando siempre aproximadamente el 75% la evaluación formativa, el 25% los trabajos en clase, y después creo que 65, 35 y así, ¿ya? Eso más o menos, ¿ya? Pero yo voy a intentar igual ayudarlo, en caso, no he visto que a alguien le haya ido mal conmigo, pero en caso que a alguno no le haya ido muy bien, igual le estaría la posibilidad a lo mejor de que me pueda enviar, o sea, su trabajo de nuevo corregido, ya la idea es como que puedan hacer buenos trabajos, ya aunque a veces nos pueda tomar más tiempo, pero que entreguen buenos trabajos, ¿ya? Bien, eso es lo que tienen que hacer. Queda claro lo que hay que hacer, ¿cierto? Ya, y aquí están los videos que están. Por ejemplo, el tráiler de Coraline y el tráiler de I Call Be There For You, ya de Status Quo. ¿Ya? Y también está la película de Coraline, ¿cierto? Y La Puerta Secreta, que si quieren ver cómo hacer un análisis más completo, les sirve ver la película, ¿ya? Queda claro entonces, ¿verdad? Lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ya les puse los videos en el Classroom, ya para que los puedan revisar. ¿Ya? Ojalá se vea bien. Pero si no, como les decía, está en su Classroom. Coraline Jones siempre soñaba con encontrar un mundo mejor.
hay mundo más emocionante que este, pero jamás imaginó que lo descubriría en su propia casa. Un lugar paralelo. Te esperábamos, Coraline. Donde los padres son divertidos. Me encanta tu jardín. No puedo creer que hicieras esto. Y todo es tan maravilloso. ¿Cómo estás, pequeña? No puede ser real. Llegas justo a tiempo para la cena. Tú no eres mi madre. Mi madre no tiene botones. ¿Te gusta? Soy tu otra mamá, tontuela. Este mundo es un sueño hecho realidad. ¿Te gusta este lugar, Coraline? Puedes quedarte para siempre. Solo falta un pequeño detalle. El negro es tradicional. Ella tiene un mundo donde todo es mejor, pero todo es una trampa. Cuando aprendas a ser una hija amorosa, podrás salir. Selig, el director del extraño mundo de Jack, nos trae un mundo de imaginación extraordinaria. Es un terrible peligro, niña. Los nuevos descubrimientos. Para liberarnos. Próximamente. Ciertas puertas deberán abrirse. Coraline y la puerta secreta. Bien, ¿cómo se vio? ¿Se pudo ver o no? ¿Lo pudieron ver? ¿Se pudo ver o no? Chicos, chicas, ¿el video lo pudieron ver o no? Se quedaba pegado un poco. Ya, de todas maneras Profe, está en el Classroom. Pegado. Ya, sí, imaginé que sí, porque es que me funciona más lento cuando comparto videos, pero en general, bueno, está en el Classroom. Ya, pero ¿pudieron captar un poco de qué trataba? ¿O no? Es como una historia de terror, ¿ya? Bueno, un terror un poco, claro, dentro de la fantasía, ¿cierto? Claro, de este mundo como paralelo que hay en la casa, ¿cierto? De esta niña de Coraline Jones, ¿cierto? Donde claro, ella abre esta puerta secreta en su casa y entra como a otro mundo, ya donde los padres son malvados en realidad, o sea, aparentemente eran buenos, pero después se vuelven malvados, ya, y pasan muchas cosas extrañas. Ya ustedes tienen que ahí hacer este análisis, si escogen ese video, tienen que hacer el análisis que comentábamos. También hay otro video que les dejé, que puede ser ese, o el de Status Quo, que el de Status Quo es un cortometraje sobre estatua humana. Es bien entretenido, o sea, bien interesante igual. ¿Ya? Eso como en general. Eh, ¿Queda claro entonces? Ya los videos ya se los subí a su Classroom, entonces lo pueden revisar desde ahí igual, ya después de la clase. Y la pauta, o sea, como el detalle de la pauta, que es lo mismo que les comentaba, pero más detallado, se lo voy a enviar ahora durante el día. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, algo que no esté claro. Las personas que todavía no me envían el trabajo, el último trabajo que estábamos haciendo, enviarlo lo antes posible para que no se les junten las actividades, ¿ya? Porque después se le van a empezar a juntar. ¿Ya? No sé si tienen dudas o algo que no esté claro. ¿Algo que quieran comentar antes de cerrar? ¿Todo claro entonces? ¿Sí? Les sugiero entonces trabajar en pareja, ya trabajar de a dos porque se les va a hacer más rápido el análisis, ¿ya? Y como les decía, la próxima semana en la clase los vamos a comentar, vamos a hacer como, por así decirlo, un plenario donde van a comentar un poco las ideas de los videos, ¿ya? Es importante que participen ese día, ¿ya? Así que vengan con esa disposición, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguien más alguna duda, preguntas. ¿Quedó claro también las diversas estrategias de los microcuentos? ¿Quedó claro todo eso? ¿Le gustaron los microcuentos, no? ¿O le llamó la atención? ¿Le gustan los microcuentos, por ejemplo? ¿Sí? Ya. Y bueno, y los videos, espero también les gusten. Igual son entretenidos igual los videos por lo menos el de Coraline igual es como llamativo, o en el otro también. Así que espero que ahí lo puedan escoger bien. Y
claro, igual la idea es que puedan hacer un buen trabajo, de escribirlo lo más posible. No es difícil, pero tienen que ser ojalá bien detallistas, bien descriptivos, ¿ya? Eso, los dejo invitados también para la clase a las 12, la clase de la prueba de transición, de la PTU de competencias lectoras de lenguaje, ya a los que se quieran unir, ya para que vayan reforzando igual y se vayan preparando para esa prueba también, los que la den este año, ¿ya? Que imagino que va a ser la mayoría, ¿ya? Eso por mi parte. No sé si alguien más quiere comentar algo, si no, me despido. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Bien, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, Chao, chao. profe. Chao, José. Chao. Chao, profe. Gracias por la Chao, conexión. profe. Chao. Chao.